A usted muchas gracias por estar con nosotros aquí en TN23, este nuevo y novedoso sistema de noticias único en Guatemala. Le tenemos información y le tenemos programas de contenido todos los días y todo el día. Uno de estos programas inicia ahora. El rostro de la noticia. En media hora son analizados los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. En este caso, pues tema importante en cuanto a la protección a la niñez y adolescencia guatemalteca. Y es que durante los últimos meses y años se ha dado un incremento en el caso de violaciones, de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podemos saber sobre los números de estos casos lamentables? ¿Qué se está haciendo en Guatemala contra ello? Pues tenemos mucha información. A continuación nos acompaña en este estudio la licenciada Sandra López, quien es directora de Incidencia y Prevención de la Asociación El Refugio de la Niñez. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde. Sí, lamentablemente, pues como usted muy bien lo decía, ¿verdad? La incidencia o el aumento que ha habido en el caso de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, la verdad que es una situación preocupante, ¿verdad? Aún más cuando este fenómeno se da en el seno familiar, ¿verdad? Cuando debería de ser la familia quien la que protege, que cuida a los niños. Hemos visto también el aumento que se da por parte, principalmente en las niñas. El INACIF hasta el mes de septiembre estaba reportando 4.151 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de exámenes médicos forenses que ellos han practicado. De esto, como sabemos, la mayoría son niñas y adolescentes. No queremos decir que no suceda también en niños. Aproximadamente de esos 4.151 casos, 500 han sido niños, ¿verdad? Y han sido también adolescentes. Lo más doloroso, como le decía cuando iniciamos, es que estos casos pasen, ¿verdad?, en el sistema de protección de las niñas. Y aquí estamos hablando de padres, ¿verdad? Estamos hablando de padrastros, de abuelos, de tíos, de aquellas personas más cercanas a las adolescentes, quienes son las personas de su confianza, ¿verdad?, para ellas. Entonces hemos visto el aumento que ha habido de estos casos y la verdad, la respuesta también, ¿verdad? Si bien es cierto que por parte del Estado sí se ha trabajado, ¿verdad?, para poder fortalecer algunas instancias en la atención de este fenómeno, como es el delito de violencia sexual, lamentablemente, ¿verdad?, no llega a los lugares más recónditos de donde sucede el problema, porque un buen número de las niñas y adolescentes que son víctimas de esta situación provienen de aldeas lejanas, ¿verdad?, donde está ausente el Estado. ¿Y qué hacer con las niñas, ¿verdad? ¿Qué hacer con las adolescentes o los niños? Tenemos que tener claro de que la violencia sexual es un fenómeno, es un delito que provoca serios daños en la vida de las niñas y las adolescentes, ¿verdad?, en su proyecto de vida, en su desarrollo integral. Por eso es necesario tener un abordaje integral para las niñas. Toda niña o adolescente que ha sido víctima de violencia sexual debe tener una atención terapéutica, ¿verdad?, para poder trabajar las secuelas que deja la violencia sexual. ¿Qué leyes, cuál es el marco legal y en qué niveles está este marco legal guatemalteco o internacional que aplican para nuestro país, licenciada? Sí, tenemos un marco, creo que un marco robusto en cuanto a legislación, ¿verdad? Y aquí empezamos por la Convención de los Derechos del Niño, que es como la sombría del paraguas, ¿verdad?, que protege a los niños, a las niñas, niños y adolescentes, pero también la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad?, que no solamente ve el problema de la violencia sexual, sino que también aquí hay un mandato específico, ¿verdad?, para las instituciones que deben de atender también este fenómeno. Pero también está la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, que acá, ¿verdad?, sí tipifica la violencia sexual como un delito, y también el Código Penal, ¿verdad?, que también parte de esto. Usted indica que hay menos aplicabilidad en el interior del país, en aldeas lejanas, pero ¿qué está pasando en el casco central, en Guatemala, en la capital y sus municipios vecinos, por ejemplo? ¿Sí hay operativos aquí en contra de ello o sí se logran juicios? Sí, vea. Lo que pasa también es de que en el caso de la violencia sexual, Guatemala es uno también de los departamentos o la capital, ¿verdad?, donde más se registran casos de niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como otros departamentos. Creo de que me refería, ¿verdad?, cuando digo también la aplicabilidad de eso en los lugares también lejanos, donde no hay acceso. Por ejemplo, en el caso de una niña víctima de violencia sexual, ¿verdad?,
los centros de salud quedan distantes también de donde viven las niñas. Aquí la aplicación también del kit de emergencia, ¿verdad? Que eso es necesario previo a las 72 horas y muchas veces las niñas tienen que caminar horas para poder llegar a los centros y a veces los centros de salud no cuentan con los kits de emergencia y tienen que remitirlas también a los hospitales, ¿verdad? Más cercanos, que son la cabecera. Ahora, en cuanto a la aplicabilidad del marco de justicia, ¿verdad? Se conocen muchos casos, así como el Ministerio Público conoce muchos casos, sin embargo, muchos se quedan sin resolver, ¿verdad? Y esto es lo que a la gente también, yo creo que le provoca frustración, ¿verdad? Cuando pueden dar a conocer un caso de violencia sexual, sabemos que esto también a cualquier familia es una situación dolorosa, pero aparte dolorosa, muchas veces a la familia también le da vergüenza poder decir la situación que vive la niña y muchas confían también en el sistema de protección, aquí hablamos del sistema jurídico, ¿verdad? Y a veces los casos se quedan impunes. Entonces, creo que también eso está relacionado porque la gente muchas veces tampoco no quiera denunciar porque no cree en el sistema, ¿verdad? Entonces voy a hacer la denuncia y el agresor sigue libre, ¿verdad? Entonces la gente prefiere muchas veces callar, pero es importante que sepan también que hay que denunciar, pero principalmente también después de la denuncia que la niña o el adolescente pueda recibir un tratamiento adecuado.